Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vinatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Vinatea y Toyama, firma especializada en Derecho Laboral. Mi nombre es Luis Vinatea, yo soy socio del estudio y en este sexto episodio que estamos grabando desde nuestras casas, dadas las circunstancias que estamos atravesando en el país, este, hablaremos sobre cómo fortalecer y mejorar el clima laboral en un contexto en el que gran parte de las personas que trabajan en las empresas están bien en sus casas haciendo trabajo remoto y comunicándose como lo estamos haciendo nosotros, y otro grupo lo hace de manera presencial con evidentes limitaciones y con todas las dificultades que este proceso o esta situación entraña, ¿no? Para eso, y para tratar este tema tan interesante, nos acompaña hoy día Sandra Bianco. Sandra es gerente general adjunta de Talento y Cultura en el BBVA, y fuera de que es un gusto enorme tenerla aquí, estoy seguro de que su participación y las ideas que compartirá con nosotros van a darnos una idea muy clara de cómo se puede abordar un tema como este. Bienvenida, Sandra. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aprovecho este espacio para brindarles un saludo a todos los que nos están siguiendo y escuchando en este espacio. Muchísimas gracias. No, a ti en verdad por la participación en este podcast. Eh, el BBVA, como muchas empresas de servicios esenciales, ha seguido operando durante todo este tiempo y eso te ha ubicado a ti en una posición muy particular, ¿no? Que es la de tener que gobernar, manejar y liderar y sobre todo preocuparte por el liderazgo que ejercen las personas desde sus casas, trabajando para colaborar con la actividad o tareas que tiene el banco y también con personas que están haciéndolo desde las mismas oficinas del banco de una manera más limitada, pero dedicadas a la atención al público y poder cubrir las necesidades que tienen estas personas. Y respecto de ello, la primera pregunta que surge, que está como cantada, ¿no? Es, ¿cómo ha hecho el banco para, digamos, operar, seguir operando y haciéndolo durante esta pandemia? ¿Cómo activaron los equipos? ¿Cómo fue posible que la respuesta de una institución tan importante y tan grande como el BBVA pudiera estar al alcance de las personas y facilitarle a los que estamos en este medio o en estas circunstancias el acceso a fondos, es decir, hacer posible la vida diaria, ¿no? A ver, nada, escuchándote la pregunta, realmente me da la memoria desde el primer día que tuvimos una reunión 2 semanas antes de que el presidente Vizcarra anunciara el estado de emergencia. Y como tú dices, nosotros hemos tenido dos retos muy importantes, ¿no? El primero es la continuidad del negocio en una industria que es necesidad básica en esta crisis, porque de alguna manera tenemos un compromiso con la sociedad y más aún en la situación como país en la que nos encontramos, de darle una responsabilidad en el pago del bonos, en las liberaciones de FPs, en las CTS, ¿no? Entonces, lo primero, el primer reto, la continuidad operativa para mantener la gente en nuestras oficinas, nuestros propios colaboradores de redes de oficinas, no solo en Lima, sino en provincias, cómo mantienes abiertas las oficinas en estas circunstancias, dándole una continuidad operativa también desde la sede central, ¿no? El primer reto. Y el segundo gran reto es cómo logras, y ha sido toda una evolución y una madurez el proceso, y ahora lo voy a contar, cómo logras que las personas, los compañeros que tienen que teletrabajar, lo hagan también de una manera efectiva, productiva y a la vez saludable, ¿no? Porque todo empezó como un caos en el momento y hemos ido evolucionando, ¿no? Y eso ha sido para graficar estos dos principales retos. Y lo primero que te diría es, nosotros ya 2 semanas antes de, hasta 2 semanas y media, 3 semanas antes de iniciado este estado de emergencia oficial por el presidente Vizcarra, ya habíamos nosotros activado nuestro comité de crisis. Nos ayudó mucho también y ahí el gran beneficio también de ser una marca global, que nosotros en BBVA, en nuestra presencia en las geografías, tenemos
la casa matriz. En España claro, tenemos la presencia y como todos sabrán, luego de Asia, el virus empezó todo el tema en Europa y principalmente en España, ¿no? Entonces, de alguna manera, veíamos ya nuestros compañeros de Madrid cómo estaban viviendo, ¿no? Entonces, ellos se anticiparon a cerrar oficinas. Nosotros 2 semanas antes, 3 semanas antes, prohibimos los viajes. Empezamos con medidas, ¿no? ujú, Continuamos ya a trabajar, monitoreando el tema ya con un comité de crisis, armando protocolos, porque ya sabíamos un poco, España estaba adelantando, también este tema ya había vivido ciertas situaciones, y de alguna manera empezamos con medidas que ahora sonarán obvias, pero en el momento se tomaban en el momento prohibición de viajes internacionales, más aún de gente de España que venían de visitas, compañeros que tenían cursos de formación o movilidades internacionales, los prohibimos también. Viajes domésticos, que fue 2 días posterior a prohibir esos viajes internacionales, eventos, justo estábamos en un plan con Fernando, con el CEO de BBVA Perú, visitando oficinas en provincias, cancelar eventos y también eventos que sucedían en el banco y preparándonos en el tema, ¿no? Y una semana y media antes dijimos, la próxima semana, y fue también a nivel de equipo de BBVA, tenemos 4 días para la sede central cambiarlos todos a teletrabajo. Pero 4 días. Entonces ahí empiezas todo un análisis, ¿no? Primero, personas vulnerables, ¿no? Ya sabíamos a qué virus nos enfrentábamos por las consecuencias en España y teníamos que identificar qué compañeros de nosotros eran vulnerables a la enfermedad, ¿no? De riesgo, me refiero, por el tema de antecedentes de enfermedad, mayores de claro, edad. Habían algunos colectivos que podrías no identificarlos como vulnerables, pero decidimos, por ejemplo, madres lactantes, bueno, embarazadas, identificamos este colectivo, hicimos una estrategia muy ad hoc a sus casas, ¿no? Y ujú, ahí también el tema fue que había gente de oficina, que bueno, los envías a su casa, y cómo trabajan en su casa, porque es una posición de oficinas. Y ahí nosotros empezamos a trabajar, y ese también yo resalto muchísimo porque hoy más que nunca los valores del banco se hacen más potentes en esta situación de crisis, que es, somos un equipo, pensamos en grande y el cliente es lo primero. Y logramos justamente, regresando a esto que te comento de las oficinas, con el equipo de ingeniería y el equipo de seguridad también, porque hemos trabajado 24% con el equipo, empezamos a instalar escritorios virtuales para los puestos de gestión de oficina, ¿no? Si tú tienes un puesto de gestión comercial, tienes una cartera de clientes, para hacer seguimiento, te doy el teletrabajo en tu casa y empezamos a pilotear mientras ocurría todo esto el claro, escritorio. Entonces, ese fue lo primero, ¿no? El personal crítico. Lo segundo, que también fue en paralelo, porque acá tenías que ir tomando decisiones y empezar a trabajar en paralelo, fue el tema de las posiciones críticas, pero las posiciones críticas desde el punto de vista de continuidad operativa, ¿no? Tú sabes que hay posiciones en el banco que sí o sí, por su rol, por su función, no pueden trabajar en casa por los equipos. Te doy el caso, ¿no? La tesorería del banco. La tesorería del banco que hace trading es, a pesar que lo logramos, luego de semanas de pasar equipos a trabajar en su casa, en el inicio no se podía. Entonces identificamos cuál es el colectivo que mantenía la continuidad operativa, porque nunca hemos cerrado. El sistema bancario nunca ujú, cerró, nosotros nunca no, claro, cerramos, seguimos operando, ¿no? Bueno, y a partir de eso, cuando ya se da el estado de emergencia, nosotros ese lunes aproximadamente ya teníamos en el edificio de sede central, en el edificio sede central trabajan alrededor de 2.800 colaboradores, compañeros. Teníamos ya casi ese lunes al 60% en teletrabajo. Y en ese fin de semana logramos casi el 90% y ya la siguiente semana llegamos al 98% teletrabajando y fue rápido. ¿Sabes también que nos ayudó muchísimo?
que nosotros ya hace 1 año y medio, como política de beneficios a los colaboradores, hacíamos home office. No lo teníamos de manera masiva, pero Claro, ya lo veníamos practicando en el 10% de sede central, fue subiendo a 15%, ya teníamos esa experiencia, pero también lo otro que nos ayudó y nos preparó es que nosotros hemos hace 2 años transformado todos nuestros espacios a open space, a espacios abiertos, y sí, lo había visto. hemos transformado internamente nuestra torre, la sede central. Y justo en esta transformación, lo que nos propusimos el año pasado fue transformar nuestros espacios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sede central había más o menos un 70% de las personas que no tenían espacio físico. O sea, que lo tenían, pero no era Claro, fijo. Sino tú hoy claro, te podías estar acá, otro día, según tu grupo de trabajo, puedes sentarte en otro lado. Entonces ya teníamos de alguna manera la infraestructura de laptops, de audífonos. Entonces eso también nos ayudó, porque las personas ya tenían sus laptops, tenían su infraestructura como para tranquilamente trasladarse en sus casas, ¿no? Entonces, gracias, o sea, esos previos ejercicios que hemos hecho como parte de nuestra transformación de nuestros espacios también nos ayudó muchísimo, ¿no? Y ¿sabes? bueno, ya. Ahora, sí, no, ahora que te escucho, digo, efectivamente, ¿no? Ustedes, no solamente dan muestras de haber tenido en forma previa a la pandemia un trabajo planificado, no necesariamente pensado en la pandemia, ¿no? Sino en los cambios que previsiblemente iban a venir aquí en el futuro e iban a aplicarse a todas las empresas, particularmente empresas de sectores como el financiero. Pero al margen de esa actividad de planificación que se logra percibir de lo que tú me cuentas, también hay la sensación de que todo viene de arriba, ¿no? Y yo soy de los que cree que si bien las cosas vienen de arriba, no son posibles porque vengan de arriba, sino porque hay alguien o alguienes, y muchos alguienes, ¿no? Que se ocupan de que eso sea posible. Y es ahí donde está la clave del éxito de las organizaciones y por lo que te escuchaba, creo que hay dos factores que pueden haber hecho que esto sea posible y de alguna manera garantizar el éxito de la visión de la dirección. Uno, la cultura y dos, el liderazgo que imagino han podido ejercer a nivel medio y de toda la organización distintas personas dentro de ella. Cuéntanos, en tu opinión, ¿cómo respondió la cultura? ¿Cómo respondió la actitud de liderazgo del equipo del banco en medio de esta situación compleja, ¿no? Sí, mira, acá es súper importante porque, como tú dices, no es por un tema jerárquico, pero las cosas pasan siempre empezando desde arriba y bajando todo en cascada. Eso. Si no, no generas el efecto exponencial ni el efecto que quieres hacer en la institución. Como cualquier cambio que quieras hacer, un cambio transformacional tiene que ser comprado por la alta dirección y ellos mismos vivirlo e irlo bajando, ¿no? Las políticas, los comportamientos, todo. Y este fue el caso, ¿no? El comité de crisis lo lidera el comité de dirección, lo lidera la gerencia general y le hacemos seguimiento a todo. Entonces, aquí sí ha sido importante el tema del liderazgo y algo muy importante que nosotros hicimos, y eso es importante también porque, a ver, como yo te decía, uno de nuestros valores es el cliente es lo primero. Y aquí, básicamente para llegar a un cliente en estas circunstancias en que las oficinas estaban abiertas, teníamos a nuestras redes trabajando para poder darle tranquilidad a nuestras redes. Nuestro principio básico en esta crisis es la prioridad son las personas, son nuestras personas. Toda Ujú. decisión se toma en base a nuestras personas, ¿no? Y con este principio, que lo vivan y lo sientan todos, te hace mucho más fácil tomar decisiones, porque te hace recordar para qué lo estamos haciendo para las personas, ¿no? Lo mismo el plan de retorno que estamos ahorita elaborando, viendo, ¿no? Oye, hay que tomar decisiones en base a la salud y la seguridad de las personas como primer principio, ¿no? Entonces, el trabajo de líderes ha sido muy importante. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros en Talento y Cultura, nosotros tenemos un equipo de business partners
que son los que gestionan las diferentes áreas y son los que están también más cercas a sus colectivos, ¿no? ¿Qué preocupaciones hay? Lanzamos una encuesta de cómo estaban viviendo el teletrabajo, cómo estaba la red, qué les preocupaba a los que estaban yendo a oficinas, porque en ese momento de la crisis, acuérdate que ahora está un poco más tranquilo, pero acuérdate que Sí, de niño claro. todos los días salían normas, teníamos el toque de queda, tuvimos que en un día hacer las 23 rutas que tenemos de buses para poder trasladar a nuestro equipo. Salía el tema de los kits, que primero hubo mucha controversia si la mascarilla se usaba, no se usaba, porque la OMC no daba una opinión certera de que sí hay que usarla. Y todo escaseaba, tenías un problema de distribución de kits para llegar a provincias, por ejemplo, en la zona Claro. norte no había buses. Entonces, de alguna manera, en todo este caos, el liderazgo ha sido crucial. ¿Y nosotros qué hicimos en la tercera semana, que ayudó muchísimo? Hicimos workshops, que ahí te cuento también. Yo me llevo también una reflexión de este tema y te voy a contar lo que hicimos, que a pesar de nosotros estar distantes y no vernos físicamente, al final somos humanos y socialmente necesitamos estar en contacto, Sí, ciertamente. pero las interrelaciones virtuales en equipo, y ahora te voy a contar, yo la siento cada vez más cercana, la gente está más abierta, al líder lo encuentro más vulnerable, más empático, más escucha del equipo, mucho más proactivo en hacer conexiones con cosas personales, ¿no? No solo el rol laboral, sino oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si tuviste un problema de tu mascota o de tu hijo, oye, ¿qué tal el tema con tu hijo? ¿Lo solucionaste? ¿Qué pasó? Entonces, esta situación, yo sí te digo, una reflexión es, a pesar de la distancia, sí yo veo que nos ha ayudado muchísimo y seguro que en las otras organizaciones ha pasado lo mismo, en sentirnos más cerca, más conectados desde un vínculo más personal, ¿no? Sí, y probablemente, Sandra, una necesidad, ¿no? De estar más cerca, porque la sensación de aislamiento, ya en el marco de la relación dentro de una empresa, ¿no? Te lleva a tener que interactuar, ¿no? Es importante porque se mezcla no solamente la actividad de dirección, que por ejemplo es tu caso, dado el cargo que tienes, sino caer en la cuenta de que tú también tienes preocupaciones, tú también tienes temores porque estás viviendo exactamente la misma situación que vive el resto de personas que forman parte de la organización y en eso todos son iguales, ¿no? Entonces, Exactamente. lo debes Y haber vivido. A mí me ha pasado ahí, también, ¿no? y ahí el rol del líder es importantísimo porque tú como líder primero tienes que ser empático, pero para ser empático es un dicho normal, tienes que ponerte en los zapatos de tu Del otro. equipo. Mm. Pero en esta situación, uno no se imaginaba un teletrabajo con hijos, conectándose al Claro, colegio, preocupándote de repente por llevarle alimentación a tus papás, sin eso. ayuda doméstica, los que tenían ayuda doméstica. Tienes muchas necesidades y de alguna manera nosotros trabajamos mucho desde el comité de dirección con sus principales reportes y hoy estamos bajando todas estas sesiones esto, ¿no? Abiertamente, ¿cuáles son las preocupaciones del equipo, ¿no? Porque algunas veces tú puedes tener una percepción como líder que la preocupación es si están ansiosos. Sí, pero de repente esta persona no está ansiosa, esta persona de repente está súper preocupada por la salud de su papá y de repente ciertos comportamientos en el trabajo, de repente no puede de alguna manera activarse a una sesión porque en ese momento tenía una cita o tenía algo que hacer en relación al problema que tenía, que nos ha pasado, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo importante, ¿no? Y tú como líder, una cosa es lo que tú percibes de tu equipo y otra cosa es que le preguntes, oye, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Ya. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los acuerdos que vamos a hacer? ¿No? Y cuando haces ese clic entre mi percepción y lo que ellos sienten, es ahí que tú como líder tienes que mostrarte mucho más vulnerable, más empático
y convivir, ¿no? Y han habido en estas sesiones, porque estas sesiones son súper abiertas, donde en base, antes le mandas una encuesta al equipo y ahí ves un poco la percepción del líder, la del equipo, el equipo que espera del líder, y se hacen conversaciones bien abiertas, ¿no? Y los equipos mucho, y eso lo hicimos en la tercera semana, entonces ahí nos salieron mucho de el teletrabajo bien, pero hay que hacerlo, hay que ir trabajando que sea saludable. ¿Qué quiere decir eso, no? Trabajar las horas que debas de trabajar, respetar los horarios de almuerzo, o sea, ya hay ciertas reglas, porque Claro, esto que se se van está creando, ¿no? extendiendo, entonces tienes que crear reglas de convivencia, de cómo haces el teletrabajo efectivo, saludable, si esto de alguna manera, como ahora hay mucha literatura, papers sobre esto, quedó el teletrabajo, está para quedarse también en un Sí, porcentaje. sin duda, sí. Entonces, Oye, ahora, eso es súper, súper importante. Y ahí, cuando uno genera conexión con los equipos, empiezas a generar cambios, ¿no? Empiezas a ver resultados distintos, ¿no? Y es ahí donde ves la mayor apertura del equipo en comentar cosas que de repente en las oficinas físicamente ni te lo comentaban, ¿no? ¿sabes Entonces, por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso, Sandra? Disculpa que te interrumpa. Pasa porque lo rutinario, que es lo que normalmente tienes en la oficina, cede ante lo cotidiano. correcto. Y lo cotidiano tiene una dosis de rutina, es cierto, pero lo cotidiano además involucra tu experiencia de vida, incluso familiar, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha ocurrido acá es que, por ejemplo, una entrevista como esta la habríamos hecho 3 meses atrás, seguramente en una sala o del banco o de mi estudio, y habríamos transmitido un aire corporativo, ¿no? En esa Claro. entrevista. En cambio, aquí lo que tenemos es una conversación muy entretenida. Espero que lo sea también para ti, pero que se hace desde nuestras casas, ¿no? Entonces, Claro. aquí estamos en esta entrevista compartiendo lo cotidiano y tú lo compartes todos los días con tu equipo y eso le da un matiz distinto porque comienzan a hablar de cosas que nunca habrían hablado en la oficina y que muestran a las personas en una dimensión mucho mayor, ¿no? Yo, a propósito de esto, porque creo que es la entrada perfecta para que lo conversemos y tú nos digas cómo lo están haciendo, me gustaría conversar un poquito sobre el clima laboral, porque organizaciones como el BBVA, que son líderes y que son tomadas como punto de referencia, lo son gracias a que tienen un clima laboral que se ha desarrollado a través de políticas y valores institucionales que funcionan en el ámbito corporativo. ¿Cómo funcionan ahora en el medio de la cotidianidad? ¿Cómo haces tú, desde tu posición de gerente, de adjunta de talento y gestión de personas y cultura, ¿no? Para medir el clima laboral en un contexto en el que las personas están fuera de la oficina. ¿Cómo haces ese match entre la alegría de trabajar, el deber de hacerlo y la necesidad de vincularlo con el día a día? Como decías tú, ¿no? Con los chicos que están dando vueltas mientras uno trabaja. Sí, mira, y acá también te vas cuestionando algunos procesos, ¿no? También, que ese es un claro ejemplo, ¿no? Generalmente, y lo habitual en una empresa, tú mides el clima laboral en base a una encuesta anual, ¿no? Nosotros tenemos la encuesta de Gallup, que básicamente mide comportamientos del líder del área, ¿no? Si has dado feedback, si has dado retroalimentación, si te preocupas en el desarrollo de la persona. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué te digo que nosotros empezamos con estos talleres desde el comité de dirección, el comité con sus reportes, uno a uno, irlos bajando? El líder, o sea, tiene un impacto directo en el clima organizacional. O sea, no es campañas, no es la comunicación interna, es el rol del líder. O sea, el rol del líder impacta muchísimo. Te diría que es un agente, el agente con el cual, si uno quiere generar un impacto en la organización, en la institución, tienes que primero trabajar con el líder. Y en esta coyuntura, nosotros cómo hemos ido viendo este estado de ánimo. Encuestas no diarias, pero encuestas de manera semanal. O sea, tienes que ir midiendo, ¿no?
Entonces a mí, y te digo, a mí me ha ayudado mucho nuestros business partners de talento y cultura, que ellos semanalmente se reúnen con los equipos en los comités, más nuestras encuestas. Nosotros a través de los comités vamos viendo las preocupaciones de nuestros colaboradores, ¿no? Los que teletrabajan y los de la red, que va mucho más enfocado en el tema de salud y seguridad, ¿no? Entonces, y en base a esto, vamos haciendo acciones para ir respondiendo a la necesidad, porque acuérdate, nuestro propósito es velar por la salud y la seguridad de nuestros colaboradores en todo el tema, ¿no? Y nos han ayudado muchas cosas adicionales. Y acá te doy un tema importante también. La comunicación interna es un rol clave en esta situación, porque no tienes presencialmente a la gente, ¿no? Claro. Entonces, hemos trabajado muchísimo y te digo que ahora en las últimas semanas hemos hasta acentuado más nuestros esfuerzos en comunicación interna, en una comunicación desde más permanente desde el CEO y el comité de dirección hacia los equipos, ¿no? No solo para ir informando de las cosas que vamos haciendo en el COVID, sino también dándole la continuidad al negocio, ¿no? Cómo vamos en nuestros planes estratégicos, qué resultados estamos teniendo, qué evidencias estamos dando a nuestros clientes de transformación. Justo ayer tuvimos un evento donde se conectaron 4.500 colaboradores, que era el comité de dirección con Fernando, y dábamos todas las evidencias de transformación de nuestro plan de transformación que estábamos haciendo. Y una de esas, por ejemplo, es la cuenta 100% digital que acabamos de lanzar, ¿no? O sea, 100% digital, desde tu casa con tu selfie, no tienes que ir a la oficina, o sea, 100% digital, la única en el Perú, y esto se ha acelerado por este tema, ¿no? Entonces yo te diría que el clima, y ahí un poco el cuestionamiento, ¿no? Bien tener una medida anual, pero el clima hay que irlo midiendo. Y más aún, hay que irlo midiendo, y esto no solo en el COVID, hay que irlo midiendo constantemente en la experiencia del colaborador, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos empezado este año a medir a través de una aplicación los primeros 90 días en que un colaborador ingresa al banco. Entonces, en cada proceso, en tu entrevista, tu primer día, tu tercer día, vas haciendo encuestas para ir midiendo de manera inmediata tu experiencia durante tus primeros 90 días, y ahí vas ajustando tus procesos en los puntos de dolor que vas Y, identificando. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Si me dices cuál es lo ideal para ir midiendo el clima laboral, te diría que debemos apuntar a unas mediciones automáticas en la experiencia del colaborador, pero hoy, por el COVID, lo que nos ha servido mucho son estas encuestas, más los workshops que hacen los business partners, más los workshops del comité de dirección con sus reportes, y donde yo puntualmente, o sea, yo personalmente con mi equipo hemos participado de todo para escuchar lo que se necesita, y sobre eso te pedían muchas cosas, como yo te decía, claro, ¿no? claro. Reglas de convivencia para el teletrabajo, mayor comunicación en el tema de pruebas, porque justo estamos también iniciando el tema de pruebas COVID en las redes de oficinas. Entonces, esa es la mejor manera, ¿no? Sí, Y ahora, por ejemplo, justo la semana pasada que estábamos en el comité, habíamos formado un mini equipo que le hemos llamado equipo de engagement, donde estamos haciendo llamadas a cualquier colaborador para ir justamente acercándonos y recoger información, ¿no? eso es Entonces, al justo, final, canales, ¿no? sí, Informativos, ¿no? eso es justo lo que te quería decir, que estas mediciones del clima laboral a través de encuestas y políticas de seguimiento continuo formales son sin duda alguna un factor bien importante para esa labor de medición, pero vinculándolo con lo que tú decías hace un momento, ¿no? Esta posibilidad de interactuar con las personas utilizando una pantalla y preguntarles, ¿no? Preguntarles cómo están también son
un indicador bien importante. Es como cuando uno hace una campaña publicitaria, obtiene datos de mercado a través de ciertos indicadores de marketing, pero también pide un focus group, ¿no? Porque el focus group no representa al mercado, pero sí lo que representan algunas personas. Y en estos casos, la confirmación de lo que te dicen esas encuestas a través de la conversación con las personas es una cosa que complementa el cuadro y te permite medir adecuadamente el clima. Y esto lo quería vincular con algo que habíamos comentado en otra ocasión, en la que hablábamos acerca de que la crisis había obligado a las organizaciones a estar al tanto día a día de todos sus indicadores de desempeño, ¿no? El desempeño productivo, el desempeño financiero y el desempeño y la tranquilidad de las personas, que en este caso cierra el círculo y me deja a mí la sensación de que, como no era de dudar, ¿no? En el banco están haciendo la tarea completa. Con esto, y antes de hacerte la pregunta final, porque siempre hay una pregunta final, quiero hacerte una pregunta previa, que ya tiene que ver más contigo. Y te la voy a hacer porque tiene que ver con esto de los números y las personas, ¿ya? Tú eres una persona que viene del mundo de las finanzas, tienes experiencia en productos financieros, manejo de activos, derivados, que son cosas que para mí siempre han sido algo así como ciencia oculta. Sin embargo, tú que vienes de esa cantera, terminas encargada de la gestión de personas, del talento y la cultura. ¿Cómo ha sido para ti ese tránsito y, y qué ha significado para ti esta situación habiendo tenido ese tránsito? Porque te digo, no es usual que una persona tenga una trayectoria profesional como la tuya y se tenga que enfrentar a algo como esto y por lo menos desde el punto de vista formal luce como perfectamente preparada para ello, ¿no? No, muchísimas gracias, Luis. Mira, en realidad yo creo que, a ver, cuando miro el pasado y veo, yo soy economista, empecé trabajando en una tesorería, en otro banco, ¿no? Y bueno, he hecho trading, he hecho distribución de productos, he estado estructurando productos financieros, derivados, como tú le comentas. Y luego sí tuve la oportunidad de pasar a BBVA. En BBVA también estuve bastantes años en la tesorería, en el mundo de Global Markets en BBVA Perú. Y pude pasar a liderar el negocio de asset management. Y te lo digo porque de ahí saco un poco mis conclusiones, ¿no? Y el negocio de asset management, de fondos mutuos en el banco, es un negocio, si bien te puede decir, es técnico porque tienes fondos mutuos, hay una mesa de inversiones, tienes que generar rentabilidades, tienes un mundo aparte que es el que le da vida a los fondos mutuos, que es tu canal de distribución. Y tu canal de distribución, los fondos mutuos, los ofrecen las redes de oficinas. Personas. Entonces es ahí que yo hice mi primer clic, mi primer enamoramiento, ¿no? Me encontré con este mundo de oficinas de BBVA, donde no solo es venderle, decirle, oye, ve, ofrece este fondo a tu cliente, sino es cómo haces que el colaborador primero entiende el producto, ¿no? Porque uno puede hablar, sí, la renta fija, los bonos, la duración, tal acción, pero ¿cómo lo haces fácil para la persona que realmente se lo va a ofrecer al cliente y al cliente que lo necesita, ¿no? Entonces ahí hice mi primer clic de ver cómo un producto, algo que uno puede hacer, cumpliendo una necesidad hacia un cliente, puedes de alguna manera distribuirlo masivamente, ¿no? Mm, Y eso me fue contagiando, ¿no? Luego pasé a otra posición más de retail y me dan este reto importante. A ver, cuando miro mi pasado, yo te digo, mi experiencia primero en cuanto a mi cambio de rol ha sido una experiencia personal súper importante porque he tenido que desaprender ciertas cosas que uno va me aprendiendo, ¿no? imagino, me imagino, claro. Este, y personal, y te digo experiencia personal porque eso te ayuda a madurar muchísimo, ¿no? Desde un foco a resultados, ¿no? A tus KPIs, hasta un tema de, oye, detrás hay un propósito, ¿no? El propósito de crear oportunidad de las personas, ¿no? Y cuando reflexionas de esa manera, hoy yo en mi rol de talento y cultura, con el propósito de generar oportunidades a las personas,
O sea, realmente, y te digo, y me emociono cuando lo digo, es tan poderoso. O sea, ¿cómo creas oportunidades a tus propios colaboradores, no? Dándoles una formación, herramientas para que ellos mismos puedan desarrollarse, puedan promocionarse y si piensan en grande, puedan llegar a ser gerentes de una oficina o gerentes territoriales o el puesto que quieran, ¿no? O sea, ¿cómo genero oportunidades hoy ayudando en el COVID, ¿no? O sea, Ujú. velando por la salud de ellos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver realmente lo que hay detrás, tiene sentido este cambio, ¿no? Y de alguna manera esto del COVID, o sea, yo te digo, ¿no? Yo creo que algo que aprendí, y creo que la formación que he tenido en cuanto a ser economista, donde empecé en el banco, siempre ha acompañado el tema de causa-efecto, ¿no? De analizar, oye, esta variable, estos comportamientos, cómo afectan, o sea, al final somos agentes económicos, ¿no? Cómo este comportamiento afecta lo Mm. otro, cómo generas impacto en lo otro, ¿no? Entonces, si esto lo relacionas, porque al final son ciencias humanas, si lo relacionas a talento y cultura, similar, ¿no? Pero desde un mundo de cómo generas impacto y cómo de repente tal medida impacta el clima laboral, la productividad, el engagement, ¿no? Y yo creo que si bien el COVID no es una transformación que haya sido planeada como la transformación de nuestros espacios, la transformación cultural que estamos trabajando en el banco, igual es una transformación, es un cambio significativo que ha pasado y que definitivamente ya, tienes que prever y también tomar decisiones rápidas e ir midiendo para ir corrigiendo en el camino, ¿no? Entonces, te diría que es un mix, ¿no? Qué bien, ¿ah? Mira, y justo lo último que mencionas me da pie para la pregunta que te quería hacer al final, ¿no? Pero que parece que puede cerrar esta conversación, pero sobre todo mirar el impacto que todo este proceso puede haber tenido, no solamente para el banco, sino también para ti. ¿Qué cosas crees tú? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que te ha dejado este proceso, que te está dejando este proceso? ¿Y qué cosas crees tú que no van a volver a ser las mismas en materia de gestión de talento, gestión de personas? Eh, Hablabas hace un minuto de la transformación. Esto es una transformación a pie forzado, ¿no? Pero transformación. ¿Cuál va a ser su resultado, en tu opinión? A ver, yo creo que lo primero, respondiendo a tu primera pregunta, lo que me ha dejado y lo que nos ha dejado es flexibilidad. Uno tiene que ser Mm. flexible. O sea, tienes que ser flexible. Si no tomas decisiones rápidas, si no estás de manera proactiva a salirte del statu quo, esta coyuntura no te ayuda. O sea, tienes que ser flexible. Algo que he aprendido es también toma decisiones rápidas sin que sea todo perfecto, porque en este Claro. panorama tienes que trabajar con mínimos entregables, y bueno, si todavía no cierras el otro tema, lo seguirás trabajando, ¿no? Pero tomar decisiones rápidas este, y irlas ajustando en el camino, ¿no? El tercer punto es, va relacionado al segundo, ¿no? Para no equivocarse y en equipo, siempre no olvides cuál es tu propósito o el principio, ¿no? Para que tomes la decisión siempre basado en, en este caso, ¿no? Ya, la Y eso, salud y la seguridad, ¿no? claro. O sea, porque a veces tú te cuestionas, sí, pero esto no puede ser, ya. ¿Qué queremos todos? La salud, ya. Entonces, eso sí es difícil. Tomando esta decisión de salud y seguridad, ¿qué debemos hacer? ¿No? O sea, y en el resto de decisiones, a veces también es bien importante recordar el por qué estás discutiendo, ¿no? ¿Qué quieres cumplir? ¿Cuál va a ser tu principio, ¿no? Otro tema importante es el tema de la salud y seguridad. Todos los refuerzos que nos ha traído esta crisis sanitaria, ¿no? Hoy por hoy también dábamos ya por hecho la necesidad básica de alimentar, de respirar, que estaba dada. Hemos Exacto. regresado a satisfacer necesidades básicas y a preocuparnos por ellas. O sea, ahorita antes nos preocupábamos más en el reconocimiento, ¿no? Ahora mi preocupación es
si puedo respirar, si tengo mi alimento. Ahora ya tenemos servicios de delivery, ¿no? Pero antes, tu preocupación también, acuérdate en las primeras semanas de que habían determinados saqueos de alimentos, tu preocupación era esa, oye, voy a poder tener comida, la gente necesitada que ha tenido que pagar su bono, que no tiene ingresos, o sea, la necesidad de tener el dinero para poder llevar alimento a su casa, o sea, hemos regresado para poder satisfacer una necesidad básica, la educación en el país, ¿no? En los Sí, colegios sí, públicos, ¿no? Entonces yo creo que y esto de manera de sociedad, esto te lleva a una reflexión de que tenemos que seguir reforzando y aceleradamente la necesidad básica que nos hemos dado cuenta que no la teníamos cubierta, ¿no? Que teníamos sí, muchos gastos importantes, ¿no? sí. Hasta el tema de salud, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí estas reflexiones. Y en cuanto a la organización también, ¿no? Reforzar el tema del liderazgo. O sea, el liderazgo, el líder de la empresa es el embajador, el que guía a los equipos y hay que trabajar de la mano con los líderes para lograr el compromiso, el engagement, ir mejorando preocupaciones y seguir escuchando a los equipos, ¿no? Y la segunda pregunta ya me olvidé, Luis. No, ¿qué cosa no va, lo que te decía, ¿no? ¿Qué cosa no va a hacer lo mismo en materia de gestión humana, ¿no? A ver, yo creo que acá te cuestionas muchos procesos, hasta tus espacios, ¿no? Mm, Oye, ¿cuál va a ser el mix óptimo de gente teletrabajando y gente físicamente, ¿no? Tus procesos de selección. Hoy por hoy hacemos entrevistas virtuales, ¿no? ¿Por qué las hacías antes físicamente? Si las puedes hacer virtualmente, ¿no? Hasta le puedes introducir tecnología de machine learning, un montón de sí, cosas, ¿no? claro, claro. Vas cuestionando muchos de estos procesos, ¿no? Ujú, La gestión de personas, el nuevo liderazgo también, ¿no? ¿Cómo es la gestión del nuevo liderazgo en un mundo cambiante donde ya tienes que convivir con equipos que no están físicamente, ¿no? Y ahí más es el tema de los skills blandos que necesitas, ¿no? No solo técnicos, sino los skills blandos de las personas que gestionan equipos, ¿no? ¿Qué más? El tema de, bueno, la formación nosotros las hacíamos, teníamos un mix virtual y un mix presencial, porque obviamente, y no me vas a decir que no, porque cuando hemos practicado y cuando hemos trabajado en nuestros diferentes roles, uno aprende viendo, ¿no? Uno aprende exactamente. físicamente viendo al jefe, viendo las interrelaciones de las reuniones, escuchando las conversaciones con los clientes, etcétera. Y hoy se ha perdido esto, ¿no? Entonces, pero la formación también, nosotros en un mes la cambiamos casi las formaciones al 100% digital, ¿no? Pero sí va a haber una parte que la vas a necesitar en on the job, como se dice, ¿no? En el Sí, día a día. claro. La formación también la puedes hacer virtualmente. Y otro tema importante que la otra vez lo estábamos conversando con algunos pares míos de BBVA y otras geografías, es la movilidad internacional, ¿no? De repente Que va a disminuir. citas, bueno, vas a necesitar sí horarios iguales, pero no, por ejemplo, alguien de Colombia y alguien de Perú, Ya, no tienen tranquilamente problema. Colombia puede trabajar en Perú estando en Colombia. Entonces ya te vas cuestionando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que es un aprendizaje de lo que nos ha dado esta pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo como tú que no van a desaparecer cosas, sino que se van a transformar, seguramente con un poco de inteligencia y de práctica, las vamos a poder ir adaptando a las necesidades y seguramente van a funcionar también como funcionaban antes en la otra modalidad. Eh, yo me quedo con las ideas que planteabas al principio, respondiendo a esta última pregunta, ¿no? Que tenían que ver con cómo nos ha humanizado esta crisis, ¿no? Cómo nos ha obligado volver a lo básico en nuestras organizaciones, en nuestras
casas, en nuestras familias, pero también constatar las graves carencias que tenemos todavía como país y como sociedad, ¿no? Y en esto, el drama de la salud pública, el drama de la educación, la situación compleja de la informalidad obligan a que tomemos acción, ¿no? Desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra responsabilidad directiva, desde nuestra posición como gestores de organizaciones. Así que creo que ahí hay un reto y lo que más me satisface es encontrarme en este tipo de entrevistas con gente que está preparadísima para ello. O sea que el futuro de lo que nos toca todavía por vivir creo que se queda en principio en buenas manos. Yo, Sandra, en verdad lo único que me queda por decir es que estoy sumamente agradecido por la entrevista, por el gusto de poder compartir contigo este capítulo del podcast y agradecerte particularmente por haber tenido la paciencia de conversar tanto tiempo con No, nosotros y no, darnos. no hay nada que agradecer, más bien yo también un agradecimiento a ti, Luis, a tu equipo. Me ha encantado tener este espacio. Yo creo que las buenas prácticas hay que compartirlas, las reflexiones y las cosas por mejorar también. Yo creo que uno va construyendo en cuanto a de la experiencia, tanto de lo bueno como, por no decir lo malo, lo que podría ser mejor, ¿no? Y eso creo que es lo que nos toca a todos nosotros, ¿no? Y nada, te agradezco enormemente y nuevamente les mando un saludo a todas las personas que han podido de alguna manera disfrutar esta entrevista. Yo igual también agradecerle a los que nos siguen en las redes sociales, en los canales que tenemos de Spotify y Apple Podcast, así como las redes sociales de LinkedIn, que normalmente están conectadas con estos capítulos de nuestro podcast. Y yo estoy seguro que van a disfrutar muchísimo una conversación como la que hemos tenido. Gracias nuevamente y muy buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes.